Hola a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte del vídeo en la que a partir de este universo del discurso pues elaboramos lo que fue el diagrama entidad-relación. Si queréis ver cómo lo hice paso a paso, os dejo aquí un enlace del vídeo para que lo podáis visualizar, ¿vale? Ahora lo que vamos a realizar nosotros es el paso a tablas. Vamos a transformar este diagrama entidad-relación al modelo relacional, ¿vale? Para poder implementarlo posteriormente en nuestro sistema gestor de base de datos. Bueno, pues vamos a ello. ¿Vale? Vamos a partir de este diagrama entidad-relación que tenemos aquí y vamos a ir pasando cada uno de ellos a través de Inkscape, en mi caso, en el que voy elaborando cada uno de las distintas tablas, ¿vale? Vamos a empezar primero creando lo que son las tablas, por ejemplo, la tabla de autor. Lo vamos a poner aquí. Vamos a crear la tabla autor. La tabla de autor tiene los siguientes campos, que serían el ID, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y país. Después vamos a poner por otro lado obra, que tendría los campos ID, nombre, género, hipnosis y duración. Vamos a poner la siguiente tabla, que es función, ¿vale? Cada entidad va a pasar a lo que es una tabla en nuestro modelo relacional. Va a formar parte de lo que es una tabla. Función tendría los campos ID, fecha, hora, lugar y precio. Y ahora nos faltaría la tabla personaje, que tendría los campos. Por ahora vamos a poner solamente los de aquí. Ahora vamos a ir nombre y sexo. Y ahora vamos a ir retocando. Y después tendríamos actor, que tendría los campos ID, nombre, vamos a separarlo aquí un poquito, apellidos, fecha, nacimiento y sexo. Bien, y ahora vamos a ir transformando vamos a ir viendo una a una y cómo lo haríamos. Vamos a ver, autor, que es la que tenemos aquí, su clave principal está formado por el campo ID. Luego yo la voy a marcar tanto en negrita y la voy a subrayar para indicar que es su clave principal. ¿Vale? Tendríamos aquí el autor. De la misma forma, obra, la clave principal está formado por el campo ID. Entonces vamos a marcar. Sería su clave principal. Ahora haremos las transformaciones de lo que son las relaciones. Después, por otro lado, tenemos función, que su clave principal también está formado por ID. Pues luego marcamos de nuevo la tabla ID. ¿Vale? Esto ahora lo ponemos en negrita. Personaje, pues su clave principal estaría formado por nombre. Pero si os fijáis, es una relación débil, o sea, es una entidad débil de identificación. Por lo tanto, para identificar un personaje necesitamos también la clave de obra, ¿vale? Como es una relación 1n, ahora vemos que la clave de obra pasa aquí como clave ajena, pero también forma parte de la clave principal por ser identificación. Un personaje se identifica tanto por la obra como por el nombre, ¿vale? Hay veces que aquí aparece con un subrayado discontinuo en algunos diagramas. Entonces, aquí necesitamos, ya podemos transformar directamente esta. Necesitamos la clave de obra más nombre, y esa sería su clave principal. Por lo tanto, yo esto lo voy a poner aquí. Es decir, que en personaje vamos a indicar aquí que sería el ID de la obra, vamos a poner así, y el nombre, ¿vale? Este sería lo que sería la clave principal. Vamos a poner esto un poquito más cerca y voy a poner de nuevo, bueno, aquí vamos a marcar esto en negrita para identificar que es su clave principal, el nombre también, aquí también y aquí también, que se me había pasado antes. ¿Vale? Vamos a marcar esto como clave principal. Y aquí lo mismo en función, en actor, pues vamos a hacer lo mismo. Marcamos su clave principal. ¿Vale? Ya tenemos las claves principales de todas las entidades. Ahora vamos a ir transformando de una a una las relaciones. La relación escribe. Bueno, la relación escribe, si os fijáis, nos está diciendo que toda obra va a ser escrita por un único autor. Y cada autor va a escribir una o más obras. Entonces, las relaciones de uno a muchos, lo que hacemos es que cuando estamos metiendo la información de la obra, pues vamos a meter también la información de su único autor. Lo que hacemos es pasar la clave de autor a la tabla de obra como clave ajena, ¿vale? Migramos esta tabla, entonces nos venimos de autor nos venimos a obra y cuando estamos metiendo la obra, pues vamos a meter aquí cuál es el autor que le corresponde, ¿vale? Esa transformación pondríamos aquí, para no poner dos veces el campo ID, pues le vamos a poner ID autor. Y este sería clave ajena con respecto a esta tabla de aquí. Vamos a ponerlo así para que se vea un poquito más chico. Vamos a marcar aquí autor, lo voy a poner con líneas discontinuas para indicar que es una clave ajena. Y ahora vamos a poner aquí una flecha que apunte hacia la clave principal a la que hace referencia. ¿Vale? Le vamos a indicar aquí una flechita. De esa manera queda más o menos claro. Dado cuando yo meta la obra y esté metiendo todos sus datos, meteré a qué autor pertenece a esa obra, que tiene que ser uno de los autores que existan previamente en la tabla de autor. ¿Vale? Eso queda más o menos claro. Bien, pues ya tenemos transformado lo que es la relación escribe. Bien, y después vamos a transformar, por ejemplo, la relación de función. Dada una función va a pertenecer a una única obra. Y dada una obra puede tener muchas funciones. De la misma manera que la anterior,
es una relación de uno a muchos. Cuando yo esté metiendo su función, vamos a indicar a qué obra pertenece. Luego la clave de obra pasaría a la tabla de función como clave ajena. Haríamos exactamente lo mismo. Aquí meteríamos lo que sería la clave de obra. Vamos a poner id obra para distinguir la id de una de otra. Vamos a subrayarla con un subrayado discontinuo. Y ahora vamos a indicar que esto es una clave ajena y vamos a apuntar hacia la tabla de obra. Bueno, ya hemos transformado estas dos relaciones. Ahora vamos a la tercera. Esta de aquí. Dada una obra, va a tener uno o muchos personajes. Y cada personaje pertenece a una única obra. Tendríamos que pasar la clave de obra a personaje como clave ajena. Pero ya lo hemos hecho anteriormente, puesto que al ser personaje de identificación, débil de identificación, necesita la clave de obra para identificarse. Ya lo hemos hecho nosotros aquí. Lo único que nos faltaría decir es que esta obra es clave ajena con respecto a la tabla obra, para que cuando nosotros metamos el personaje, la obra a la que pertenezca tiene que ser una de las obras existentes. Luego esto también sería, aparte de formar parte de la clave, sería una clave ajena. Luego lo vamos a denotar aquí también con una línea discontinua y vamos a apuntar aquí a obra. Vamos a coger, vamos a pasarlo por ejemplo por aquí, que es más corto, y le ponemos la flecha. Por último nos quedaría la relación representa. La relación representa es una relación de muchos a muchos. Entonces sabemos que toda relación de muchos a muchos va a generar una nueva tabla. Yo la voy a llamar representación. Entonces generamos una nueva tabla llamada representación, que la vamos a poner aquí a continuación. La tabla de representación va a tener como clave principal cada una de las claves principales de las entidades que relaciona. En este caso, actor, vamos a poner aquí el identificador del actor. Por un lado, esa es parte de la clave principal. Y después tendríamos que coger la clave principal de personaje. ¿Cuál es la clave principal de personaje? Pues estos dos campos. Sería id obra y nombre. Luego también lo vamos a incluir aquí como parte de la clave principal. La clave principal estarían formados por estos tres campos, ¿vale? Si queréis podemos poner aquí nombre de personaje o vamos a ponerle aquí nombre personaje. Le podemos cambiar si queréis. Esto sería la clave principal formada por estos tres campos. Y además tendríamos un atributo adicional que es la fecha de actualización. Se lo vamos a poner aquí. Ya si queréis puedo quitarle, cuando lo pase a tabla lo digo para que me quepa aquí en la pantalla. Vamos a poner aquí fecha de actualización. No sé si me va a caber, pero bueno. No lo voy a poner negrita, puesto que no forma parte de la clave principal. Ahora aquí, aunque no se vea el paréntesis, lo digo para no desplazarlo. No sé si moverme aquí un poco. Ahí. Y ahora vamos a poner las claves ajenas. Bueno, vamos a subrayar esto como clave principal. Vamos a poner aquí. ¿Vale? La primary key está formada por estos tres campos. Después, cuando lo pasemos a tabla, lo tendremos en cuenta. Y ahora vamos a indicar cada una de las claves ajenas. Entonces, actor tiene que apuntar a la tabla de actor. Pues vamos a pintar aquí una nueva para indicar que esto es una foreign key. Y ahora vamos a apuntar al campo ID de la tabla de actor, ¿vale? Para que cuando nosotros metamos en esa representación un actor, pues sea uno de los que existan previamente. Y ahora viene uno de los fallos más comunes que tiene prácticamente todo el mundo. Y es que, ¿cómo ponemos aquí la foreign key? Si os fijáis, cuando nosotros hacemos una representación, este par de atributos, tanto la obra como el nombre, tienen que ser unos de los que están en la tabla de personaje. Yo no puedo relacionar, hacer una foreign key de obra con obra y de nombre de personaje con el nombre de personaje. Puesto que ya estaría dando posibilidad de meter aquí en esta tabla información que no es coherente, ¿vale? Este par de nombre de obra y nombre, el id de obra y el nombre, tienen que ser uno de esta tabla, uno de los que están en la tabla de personaje. Por lo tanto, vamos a hacer una única foreign key, que es esta de aquí, si no estaría mal. Ya lo hemos explicado en otros vídeos varias veces. Pero bueno, lo ponemos aquí. Va a ser una única foreign key formada por dos campos y tienen que apuntar pues al campo, a la clave principal de personaje, que sería esta de aquí. Pues vamos a hacerle aquí la flechita, nos vamos a personaje y la apuntamos a la foreign key, a la clave principal, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro modelo relacional, ¿vale? Ya lo tendríamos aquí completo. Si leemos de nuevo esto que tenemos aquí tampoco podemos implementar todo este tipo de restricciones, ¿vale? Que sea autoincremental, que los valores por defecto sean tal, etcétera. Eso ya lo haremos nosotros cuando hagamos el script de creación de estos datos, ¿vale? Que lo vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, pues este sería nuestro modelo relacional. Ahora vamos a hacer la tercera parte, que sería el pasar esto. Bueno, primero tendríamos que ver que está normalizado. Y una vez que esté normalizado, pues tendríamos que ver por lo menos esta tercera forma normal. Y después tendríamos que implementar nuestra base de datos
en el sistema de gestor de base de datos MySQL a través de un script de creación de tablas. Para comprobar si este modelo relacional está en tercera forma normal, que es donde vamos a llegar, primero tendríamos que ver si está en primera forma normal. Si está en primera forma normal, porque a partir de la clave podemos determinar cada uno de los atributos. No existen atributos multivaluados, luego está en primera forma normal. En segunda forma normal también está, puesto que los elementos dependen completamente de la clave y no de una parte de ella. Aquí la única que podría estar no está en segunda forma normal es personaje. El sexo no solo lo vamos a determinar del nombre, lo vamos a determinar también del nombre del personaje y de la obra. Aunque el nombre aparentemente pueda tener un sexo determinado, pero a lo mejor en una obra, o tú imagínate, hay nombres que pueden tener un sexo diferente. Andrea, el nombre de Andrea, pues hay veces que puede ser un chico o una chica, entonces lo vamos a determinar tanto de la obra como el nombre. Y la fecha de actualización también depende de los dos, de la clave completa, no de una parte de la clave. Por lo tanto, está en segunda forma normal todo. Y si os fijáis también, no existe ningún tipo de dependencias transitivas, con lo cual estaría todo en tercera forma normal. Tendríamos nuestra base de datos normalizada. Ahora lo siguiente sería crear el script de creación en MySQL.